Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día mu a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos de vuelta por AQU. Esperamos que es tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para una nueva dosis de chismecito jugoso. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que su copyright que les va a encantar, algo que han estado esperando con ansias, algo que bueno, digamos que es tu cargado de misterio y secretos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Afra y Mert. Lo oyeron bien. Esa pareja que ha conquistado nuestros corazones, esa química que traspasa la pantalla, esa historia que nos tiene completamente enganchados. Pero QU Copyright tanto sabemos realmente sobre ellos. QU Copyright se esconde detrás de esas sonrisas perfectas y esos momentos aparentemente espontáneos. Prepárense porque hoy vamos a revelar detalles que nunca, pero nunca han contado. Detalles que hemos investigado a fondo, detalles que nos han llegado de fuentes muy cercanas y detalles que estoy segura, los dejaron con la boca abierta. Asu que como superíndice 3 dens, agarren sus palomitas, porque este vídeo promete ser imperdible. Pero antes de empezar con este festún de información superíndice 3N, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no se han suscrito al canal, ¿a QU Copyright esperando? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y du copyright llenos un like si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora empecemos. Como todos sabemos, Afra y Mert se han convertido en una de las parejas queridas y comentadas del momento. Su talento, su carisma y sobre todo, la evidente conexión superíndice 3N entre ellos, han hecho que millones de personas se enganchen a su historia. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, muchas veces la realidad que vemos en pantalla es solo la punta del iceberg. Durante semanas hemos estado investigando, hablando con personas cercanas a la pareja, analizando cada entrevista, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada gesto y cada mirada. Y lo que hemos descubierto es fascinante. Primero hablemos de su primer encuentro. La versión superíndice 3N oficial que todos conocemos es que se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama. Pero, ¿es realmente Asu? Pues, según una fuente muy confiable que prefirió superíndice 3 permanecer en el anonimato, Afra y Mert ya se conocían desde antes. Aparentemente coincidieron en un taller de actuación superíndice 3N hace algunos aún más menos os. Fue un encuentro fugaz, pero lo suficientemente significativo como para dejar una huella en ambos. Imagúnense. El destino ya los estaba uniendo mucho antes de que nosotros siquiera los conoció Copyright Ramos. Ahora profundicemos un poco en este encuentro prefama. Nuestra fuente nos contó superíndice 3 que el taller era un espacio experimental, donde superíndice 3 venes aspirantes a actores exploraban tu copyright técnicas de improvisación superíndice 3N y desarrollo de personajes. Afra, ya con cierto brillo en los ojos que delataba su talento innato, destacaba por su capacidad de transformación superíndice 3N y su entrega emocional. Mert, por su parte, irradiaba un carisma natural y una chispa CU superíndice 3 mica que lo hacían irresistible. En una de las dinámicas del taller, les tocó superíndice 3 trabajar juntos en una escena de improvisación superíndice 3N. Debían interpretar a dos desconocidos que se encontraban por casualidad en una cafetería en un día lluvioso. La tensión superíndice 3N creativa en el ambiente era palpable. Afra y Mert se miraron a los ojos, y algo hizo clic. La improvisación superíndice 3N fluyó superíndice 3, las palabras surgieron con naturalidad y la química entre ellos era innegable. La escena que crearon fue mágica. Llenaron de matices a sus personajes, les dieron profundidad y autenticidad. Lograron transmitir emociones complejas con solo gestos y miradas. Al finalizar la improvisación superíndice 3N, el silencio en la sala era sepulcral. Todos los presentes estaban absortos, conmovidos por la actuación superíndice 3N. Después copyright de la sesión superíndice 3N, Afra y Mert intercambiaron unas palabras. Se felicitaron mutuamente por su trabajo y se despidieron con una vaga promesa de mantenerse en contacto. Sin embargo, la vida los llevó superíndice 3 por caminos diferentes. Ambos siguieron persiguiendo sus sueños más menos por separado, sin saber que el destino tenue ha preparado algo especial para ellos.
Años después Copyright S, cuando se reencontraron en el set de grabación Superíndice 3N de la serie que los lanzó Superíndice 3 a la fama, la chispa volvió Superíndice 3 a encenderse. La conexión Superíndice 3N que habían sentido en aquel taller de actuación Superíndice 3N seguía latente, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y así fue. Otro detalle que nunca han contado es sobre sus inseguridades. Aunque los vemos siempre seguros de sí mismos, radiantes y llenos de confianza, la verdad es que también Copyright N han tenido que lidiar con sus propios demonios. Afra, por ejemplo, ha confesado a sus íntimos que al principio le costó Superíndice 3 mucho adaptarse a la fama. El escrutinio constante de los medios, las críticas, las expectativas del público, todo eso la abrumaba. Mert, por su parte, luchó Superíndice 3 durante mucho tiempo con la presión Superíndice 3N de tener que estar siempre a la altura de las expectativas. El miedo a decepcionar a sus fans, a no cumplir con los roles que le asignaban, lo atormentaba. Profundicemos ahora en esas inseguridades que tanto Afra como Mert intentaron ocultar tras una fachada de confianza. Afra, a pesar de su belleza innegable y su talento actoral, sentó a una presión Superíndice 3N constante por mantener una imagen perfecta ante el público. Las redes sociales, con su implacable lupa sobre cada aspecto de su vida, intensificaron esa ansiedad. Se sentía juzgada por su peso, su ropa, su maquillaje, sus opiniones, todo era objeto de escrutinio. Las críticas, a veces despiadadas, la afectaban profundamente. Le costaba entender por qué Copyright algunas personas sentían la necesidad de atacarla y descalificarla. Se preguntaba si alguna vez podría estar a la altura de las expectativas del público. Mert, por su parte, lidiaba con otro tipo de inseguridades. A pesar de su carisma y su talento natural para la comedia, sentía una presión Superíndice 3N enorme por demostrar que era algo más que un simple chico guapo. Quería ser reconocido por su versatilidad como actor, por su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Le frustraba que muchos lo encasillaran en papeles ligeros y superficiales. Anhelaba la oportunidad de demostrar su talento en proyectos ambiciosos y arriesgados. Tenía miedo de no estar a la altura de las expectativas de los directores y productores, de decepcionar a sus fans y de no alcanzar su máximo potencial como actor. La fama, en lugar de ser un camino de rosas, se convirtió Superíndice 3 en una fuente constante de Copyright S y ansiedad para ambos. Les costaba mantener el equilibrio entre su vida pública y su vida privada, entre sus responsabilidades profesionales y su bienestar emocional. Pero lo sorprendente de todo es la forma en que se apoyaron mutuamente para superar estas inseguridades. Se convirtieron en el soporte el uno del otro, en el refugio seguro donde podían mostrarse vulnerables sin temor a ser juzgados. Se animaban, se motivaban, se recordaban constantemente su talento y su valía. Y esa conexión Superíndice 3N, esa complicidad, esa admiración Superíndice 3N mutua, es lo que los ha hecho tan fuertes y tan unidos. Ahora hablemos de algo un poco más personal. Rumores sobre un posible romance entre Afra y Mert han circulado desde el principio, y aunque ellos siempre han negado cualquier relación Superíndice 3N de la amistad, hay ciertas cosas que no se pueden ocultar. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocan, la química que desprenden, todo apunta a que hay algo que amistad entre ellos. Y aquí viene la bomba. Una fuente cercana a la pareja nos revela Superíndice 3 que efectivamente hubo un romance entre Afra y Mert. Fue algo breve e intenso y apasionado, pero que terminó Superíndice 3 por diferentes motivos. Al parecer, ambos estaban en un momento de sus vidas en el que no podían comprometerse completamente con una relación Superíndice 3N. Sus carreras estaban despegando, tenían muchas responsabilidades y no querían que una relación Superíndice 3N amorosa interfiriera con sus proyectos profesionales. Profundicemos en ese breve pero intenso romance. Según nuestra fuente, la chispa entre Afra y Mert se encendió Superíndice 3 durante una escapada romántica que hicieron con todo el elenco de la serie para celebrar el fin de la primera temporada. Después Copyright S de un dúo de grabación Superíndice 3N extenuante, decidieron relajarse en una playa paradisíaca. Mientras contemplaban la puesta de sol, surgió Superíndice 3 una conversación Superíndice 3N profunda y sincera. Hablaron de sus más menos sus miedos, sus aspiraciones, y se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Esa noche, después Copyright S de una fiesta improvisada en la playa, Afra y Mert se quedaron solos. Bajo la luz de las estrellas, se confesaron sus sentimientos.
La atracción superíndice 3n entre ellos era innegable. Se besaron, y el mundo pareció superíndice 3 detenerse. Durante los siguientes días, vivieron un romance de ensueño. Se escapaban a lugares escondidos, se dedicaban miradas CU superíndice 3 cómplices y se robaban besos apasionados. La felicidad se reflejaba en sus rostros. Parecua que nada podía separarlos. Sin embargo, la realidad pronto se impuso. Al regresar a la ciudad, se dieron cuenta de que era difícil mantener una relación superíndice 3n en secreto, bajo la constante presión superíndice 3n de los medios y los fans. Además, ambos tenían compromisos profesionales importantes que requerían toda su atención superíndice 3n. Después copyright de una larga conversación superíndice 3n, decidieron poner fin a su romance. Fue una decisión superíndice 3n dolorosa, pero necesaria. Sabían que en ese momento de sus vidas, no podían comprometerse completamente con una relación superíndice 3n. Sin embargo, a pesar de que el romance terminó superíndice 3, la amistad y el cariño más menos o entre ellos permanecieron intactos. Siguieron siendo amigos íntimos, confidentes y el principal apoyo el uno del otro. Y esa es precisamente la clave de su condiéresis copyright cito. La base su superíndice 3 lida de amistad y respeto mutuo que existe entre ellos es lo que les permite trabajar juntos de manera tan armoniosa y proyectar esa química tan especial que tanto nos gusta. Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de Afra y Mert. También copyright han tenido que enfrentar momentos difíciles y superar obstáculos. Uno de los mayores desafíos que han tenido que afrontar es la presión superíndice 3n de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3n. La constante especulación superíndice 3n sobre su vida personal, los rumores infundados, las críticas malintencionadas, todo eso ha afectado su bienestar emocional. La intensidad del fandom a veces se vuelve abrumadora. Los fans en su afán por saber todo sobre la vida de sus ídolos, invaden su privacidad, los acosan en redes sociales y hasta los persiguen en la calle. Afra y Mert han tenido que lidiar con situaciones muy superíndice 3 modas y hasta peligrosas. Los rumores infundados alimentados por la prensa sensacionalista y los perfiles de chismes en redes sociales, también copyright N han sido una fuente constante de copyright S. Se han inventado historias de infidelidades, peleas, embarazos, todo con el objetivo de generar controversia y aumentar el número de visitas. Las críticas malintencionadas, muchas veces basadas en prejuicios y estereotipos, también copyright N han afectado su autoestima y su confianza. Han sido juzgados por su apariencia física, su forma de vestir, sus opiniones políticas, todo con el objetivo de dañar su imagen pública. Han tenido que aprender a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Han tenido que desarrollar una coraza para protegerse de la negatividad y centrarse en lo que realmente importa, su trabajo, su familia, sus amigos y su propio bienestar. Y hablando de familia, otro detalle que nunca han contado es sobre la importancia que tiene su familia en sus vidas. Tanto Afra como Mert son muy apegados a sus padres y hermanos, y siempre buscan tiempo para estar con ellos. Son su principal fuente de inspiración superíndice 3n, su mayor apoyo y su mayor alegría. Afra, por ejemplo, siempre ha admirado la fortaleza y la perseverancia de su madre, quien la ha apoyado incondicionalmente en todos sus proyectos. La madre de Afra, una mujer trabajadora y luchadora, siempre le inculcó superíndice 3 valores como la honestidad, la humildad y el respeto. Le enseñó superíndice 3 a no rendirse ante las adversidades y a luchar por sus sueños más menos os. Mert, por su parte, siempre ha visto a su padre como un ejemplo a seguir, un hombre honesto, trabajador y dedicado a su familia. El padre de Mert, un hombre sencillo y bondadoso, siempre le transmitió superíndice 3 valores como la responsabilidad, la disciplina y el compromiso. Le enseñó superíndice 3 a valorar el esfuerzo y a no conformarse con la mediocridad. Ambos, Afra y Mert, reconocen que sin el apoyo de sus familias no habrían llegado hasta donde están. Les agradecen infinitamente todo lo que han hecho por ellos y se esfuerzan por ser un orgullo para ellos. En resumen, Afra y Mert son mucho que dos actores talentosos y carismáticos. Son dos personas reales con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus sueños más menos y sus miedos. Son dos seres humanos que han sabido construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera, basada en el respeto, la amistad y el cariño más menos mutuo.
Y esa es precisamente la razón superíndice 3n por la que los queremos tanto. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas revelaciones que nunca antes habían escuchado sobre Afra y Mert. Hemos descubierto detalles fascinantes sobre su primer encuentro, sus inseguridades, su posible romance, sus desafíos y la importancia de su familia en sus vidas. Recuerden que esta información superíndice 3n ha sido recopilada de fuentes muy cercanas a la pareja, pero no deja de ser información superíndice 3n no oficial. La verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Queremos agradecerles a todos por ver este vídeo y por formar parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y traer copyright dándoles contenido de calidad. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les parecieron estas revelaciones? ¿Les sorprendió superíndice 3 alguno de los detalles que contamos? ¿Creen que Afra y Mert deberían darle otra oportunidad al amor? Du copyright llenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y es tu copyright n atentos a nuestras redes sociales para ese contenido exclusivo. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.